Quiero entonces ahora pasar a nuestro siguiente punto de nuestra agenda del día de hoy, y es el tema que ustedes tanto piden y que para ustedes es tan importante, porque si algo hemos visto nosotros es que los pacientes cuando son diagnosticados con cáncer sienten una necesidad urgente e inmediata de hacer cambios a nivel de su estilo de vida, hacer ajustes en su dieta, de modificar sus hábitos de alimentación, y de esta manera el paciente también asume como ese compromiso y esa corresponsabilidad con su tratamiento y con el propio cuidado de su salud. Entonces, para hablar de este tema tan importante y de tener algunas recomendaciones de nutrición para pacientes con linfoma, hemos invitado a la nutricionista Daniela Acero. Ella es nutricionista vinculada con la Clínica Universitaria Colombia y está hoy día con nosotros en esta conmemoración del Día Mundial del Mieloma para compartir con ustedes estas recomendaciones. Bienvenida, Daniela. Yolima, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniela, a ti. Entonces, decirte que tienes media hora para tu presentación y después tendremos 10 minuticos para las preguntas. Entonces, animar a los pacientes a que vayan haciendo sus preguntas a lo largo de tu charla a través del chat de esta transmisión. Perfecto. ¿Me confirmas, por favor, en este momento si estás viendo la presentación? Sí. Gracias. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Como lo decía Yolima, la charla va a tratar sobre recomendaciones de nutrición para pacientes con linfoma particularmente. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es por qué nos alimentamos y cuál es la importancia de la alimentación antes, durante y después del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de que mantengamos una buena alimentación durante todo el tratamiento? Y eso, pues, ¿a qué nos va a conllevar? Como lo mencionaba la doctora Orozco, pues la quimioterapia no solamente afecta a células sanas, sino que también no solamente afecta a las células cancerígenas, sino que también afecta a células sanas. Entonces, es cierto que va dirigida a controlar esa replicación que tienen las células cancerígenas. Sin embargo, algunas células de nuestro organismo pues también generan, digamos que tienen el mismo proceso de replicación y por eso es que se ven afectadas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues digamos que las leyes de la alimentación es que tengamos una alimentación completa, haciendo referencia a que se incluyan todos los grupos de alimentos, equilibrada, que el aporte no sea solamente a expensas de un nutriente o de un macronutriente, sino que se tenga un aporte de cada uno de los nutrientes, porque cada nutriente tiene una función particular en el organismo, que sea suficiente para cubrir los requerimientos de calorías, macro y micronutrientes y que sea adecuada para la condición actual del paciente y para la edad del paciente. Pero ¿qué pasa cuando esas leyes no se cumplen? Entonces entramos en este círculo, se presenta una desnutrición, una pérdida de masa muscular, eso va a llevar a que se vea afectada la capacidad funcional. Debemos tener en cuenta que los órganos, el corazón, los pulmones son músculos, entonces cuando se da esa pérdida de masa muscular, pues al final también se termina viendo afectado esos órganos y por eso es que el paciente empieza a presentar dificultades para respirar, para caminar, para realizar todas esas actividades que se realizan de forma cotidiana. Hay una mayor toxicidad y aumento de los efectos secundarios, hay un deterioro en el sistema inmune y hay un aumento de las infecciones y una inadecuada cicatrización. ¿Por qué es importante mantener la alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada? ¿Qué nos va a traer eso como beneficio? Que nos va a permitir mantener el peso y permitir que el cuerpo almacene los nutrientes que necesita para desarrollar las diferentes actividades. Tener menor riesgo de infección durante el tratamiento. El sistema inmune en el paciente oncológico se ve muy deteriorado porque esas células del sistema inmune se replican muy rápido y es una de las células que más se ve afectada por la quimioterapia. Por eso es que el paciente es más susceptible a cualquier tipo de infección cuando está durante el tratamiento con quimio o con radioterapia. Cuando nosotros mantenemos una alimentación cumpliendo las características que les acabo de mencionar, pues esa probabilidad de riesgo de infección va a disminuir y eso también va a permitir que el tratamiento se lleve de mejor manera. Tener más fuerza y energía, sentirse mejor y tener una mejor calidad de vida, aumenta la adherencia al tratamiento y permite tolerar mejor el tratamiento y hacer más llevaderos los efectos secundarios. Para hablar de los efectos secundarios, estos son algunos de los que se pueden presentar: náuseas, vómito, lesiones en boca, diarrea, estreñimiento,
boca seca, pérdida de apetito y cambios en la percepción del sabor. No es una generalidad que todos los pacientes presenten los mismos síntomas o que todos los síntomas van a llegar en el mismo momento. Es algo, algunas personas pueden presentar náuseas, otras personas pueden presentar estreñimiento, con una quimioterapia yo puedo tener unos síntomas, pero con otra quimioterapia puedo tener otros síntomas diferentes y la intensidad de los síntomas también va a variar. Se estima que los síntomas aparecen del primero al tercer día de la quimioterapia y que duran de 5 a 7 días después de la quimioterapia. Que durante esos días la idea es implementar diferentes estrategias para poder llevar la alimentación lo más completa posible y que no se vaya a ver una mayor repercusión. Después de que los síntomas pasan, lo que se espera es que el paciente retome la alimentación habitual que tenía antes de la sintomatología y poder cumplir las leyes de la alimentación que les mencionaba. Entonces, para las náuseas y para la emesis, ¿qué estrategias? El consumo de galletas de soda, el consumo de helados, cosas frías, frutos secos, maní, nueces, almendras, pistachos, gelatina, mantener una muy buena postura en el momento de comer y la ventilación del lugar donde consuman los alimentos son algunas de las estrategias que nos van a ayudar para ese control de esos síntomas. ¿Qué van a evitar en el caso de náuseas y vómito? Comidas grasosas, preparaciones fritas, comidas rápidas y olores demasiado fuertes en la comida. Una de las estrategias es que se suministren a los pacientes los alimentos con temperaturas frías o temperatura ambiente para que el olor no se perciba tan fuerte y se pueda manejar. Consumir hielo durante previo a las comidas, al desayuno, al almuerzo y a la cena es otra estrategia que se utiliza para ayudar a ese control de náuseas y que le permita pues al paciente poder comer. Al caso del estreñimiento, el consumo de frutas y verduras, súper importante para garantizar un adecuado aporte de fibra, consumo de cereales integrales, leguminosas, frijol, lenteja, arveja, y que esto vaya acompañado también con un adecuado consumo de agua. Si no se consume agua, por más fruta que el paciente coma, el estreñimiento no va a presentar ninguna mejoría. Y lo otro es la actividad física. Es cierto que mantienen muy cansados, es otro de los síntomas que presentan con la quimioterapia. Sin embargo, pues sí se propende porque el paciente intente en la medida de las posibilidades mantener algo de actividad física para ayudar también a ese movimiento intestinal y poder favorecer pues la resolución del estreñimiento. Para el caso de la diarrea, ¿cuáles son las alternativas? Entonces, los lácteos no se deben retirar en el caso de la diarrea, porque es que la diarrea no se presenta por una intolerancia al alimento, sino porque las células de la mucosa intestinal se ven afectadas por la misma quimioterapia, porque son células que también se replican muy rápidamente. Entonces, no se trata de restringir ningún alimento durante la diarrea, teniendo en cuenta que no es por intolerancia al alimento que yo presento diarrea, sino por el mismo tratamiento. Es muy común que en los pacientes que van a iniciar quimio o radioterapia les restrinjan de primer momento la diarrea, se hace bajo el supuesto que el paciente puede presentar diarrea, pero pues digamos que no es la indicación adecuada. Que consuman los lácteos deslactosados o algunos derivados vegetales, leche de soya, leche de almendras, es una alternativa durante estos días. Favorecer el consumo de frutas como la guayaba, la manzana, la pera, el durazno en tipo compota o en tipo paleta lo pueden consumir. Consumir abundantes líquidos, sueros orales, no bebidas deportivas, no Gatorade ni nada de estas cosas, porque la indicación de este tipo de alimentos pues es otra totalmente diferente al de un paciente con diarrea. Té también lo pueden consumir, cualquier té les va a ayudar a mejorar la diarrea y pues también los va a ayudar a mantener hidratados. Y preparaciones de calditos o consomés con pollo, zanahoria, arroz, fideos, papa y sal. En este caso no es solamente pues el agüita de la preparación, sino también favorecer el consumo de lo que digamos de la fase sólida de la preparación. Evitar alimentos integrales durante esos días, pan integral, galletas integrales, tostadas integrales, las leguminosas, frijol, lenteja, arveja, garbanzo,
porque tienen un aporte de fibra que puede seguir generando más diarrea. Evitar el consumo de frutas como papaya, pitaya, mango, mandarina, ciruelas, porque el tipo de fibra que tienen estas frutas pues van a favorecer más diarrea. Evitar las comidas grasosas también, alimentos, bebidas ácidas y gaseosas también evitarlas para ayudar al control de esa diarrea. Para la boca seca, que también es otro síntoma súper común en los pacientes que reciben la quimioterapia, entonces consumir bebidas ácidas, dulces ácidos para favorecer la salivación, que las preparaciones no sean secas, sino que tengan algún tipo de salsa, de guisito, de crema, para ayudar pues también con esa sensación de la boca seca y que puedan comer en ese momento. Las bebidas frías también les van a ayudar en ese caso. En el caso de la mucositis, que son esas aftas, esas llaguitas que salen en la boca, no preparaciones secas, evitar los ácidos en ese caso, los cortes que no sean cortes muy grandes, que sean cortes pequeños, favorecer preparaciones en tipo puré o compota es alguna de las alternativas. No es restringir el alimento durante ese momento, sino es poder llevar los alimentos que normalmente consumiría el paciente a una consistencia que en ese momento pues pueda consumir. Cambios en gusto y en olfato. Para este caso, entonces, mantener una muy buena ventilación del lugar, pues digamos que donde está el paciente todo el tiempo y donde va a consumir los alimentos, que en caso de que estén cocinando los alimentos en la casa, pues el paciente tenga la posibilidad de pronto de irse a un cuarto donde no le llegue el olor, porque si percibe el olor desde que lo están cocinando, pues muy probablemente en el momento de ir a consumir, pues ya va a estar rebotado y ya no va a querer comer. Utilizar condimentos naturales, especies naturales para adobar los alimentos a los que no se les percibe sabor o a los que tiende a cambiar el sabor. Con las proteínas es muy común que tienden a sentir como un sabor a metal en la boca en el momento de consumirlas. Entonces apoyarse en el uso de especies para poder adobarlas y poder mejorar la palatabilidad del alimento. Consumir los alimentos con cubiertos desechables es una alternativa también para evitar que ese sabor a metal que tienen en la boca muy frecuentemente pues sea exacerbado. Las bebidas con pitillo o lo que puedan consumir con pitillo, hacerlo para evitar que la nariz tenga como un contacto tan cercano con el alimento y mantener una muy buena higiene oral en este caso. Para el caso de las proteínas, que es digamos que con lo que más dificultad se presenta, una alternativa es ofrecer esa proteína licuada en alguna sopa, en alguna crema durante estos días, donde pues el sabor de la proteína no se va a sentir, pero se va a asegurar el consumo del alimento. Para el caso de la disminución en el apetito, ¿cuál es el objetivo? Poder aumentar las calorías y el aporte nutricional en las preparaciones que el paciente consuma. ¿Cómo se logra eso? Entre más ingredientes yo coloque en una preparación, pues digamos que muchísimo mejor va a ser, porque el aporte nutricional, la densidad calórica y proteica de la preparación va a aumentar. Entonces acá les colocaba un ejemplo. Y es, si tenemos una uyama cocinada, pues volverla una torta donde yo voy a emplear harina, voy a emplear leche, tal vez crema de leche y otros ingredientes, va a hacer que el hecho de yo colocarle los otros ingredientes adicionales, el aporte nutricional de la preparación mejore y la porción puede ser pequeña, pero con mejor aporte nutricional. Evitar líquidos con las comidas, primero lo sólido, luego lo líquido, porque si van tomando y comiendo, pues se van a sentir más llenos. Estimular el apetito con ejercicio ligero. Si la persona todo el tiempo está en la cama, está acostada, está sentada, no va a tener ningún gasto de energía y pues eso tampoco va a permitir que se genere la sensación de hambre. Van a ser porciones pequeñas pero con horarios frecuentes. Si normalmente yo estoy acostumbrada a tener 3 tiempos de comida, pues la idea es que con la disminución en el apetito cuando se presenta, la persona pase de 3 a 6 tiempos de comida porque las porciones van a ser mucho más pequeñas. Otra de las cosas importantes que quería tocar en esta presentación era sobre los mitos y las verdades en cuanto a alimentación, porque es muy común que cuando reciben el diagnóstico, cuando inician el tratamiento, pues reciben una cantidad de información en cuanto a alimentación que al final no sabemos si es verdad o es solamente un mito. Voy a tocar algunos entonces.
La leche alimenta el tumor o las células cancerígenas. Esto es un mito. Lo que les decía, no se restringe ningún alimento. La leche en especial no se debe restringir. No hay estudios que demuestren que la leche tenga algún compuesto que acelere o que promueva las células cancerígenas, y dejarla de tomar, pues tampoco va a detener el curso normal de la enfermedad. Lo único que va a detener el curso de la enfermedad es el tratamiento oncológico que determine el médico tratante. Las personas con cáncer no pueden comer carnes rojas. En cuanto a eso, se han realizado diferentes estudios y se ha demostrado que el consumo de carnes rojas no favorece el desarrollo de cáncer. Se ha relacionado principalmente con cáncer colorectal y con cantidades de carne muy puntuales, donde el consumo, pues la recomendación, ¿cuál es en cuanto a las carnes? Variar el consumo, hoy como carne, mañana como pollo, pasado mañana como pescado, cosa de que 1 o 2 veces a la semana se termina consumiendo la misma proteína. ¿Con qué sí se ha relacionado el cáncer? Principalmente el colorectal, con los embutidos, salchicha, salchichón, jamón, mortadela. Entonces, este tipo de alimentos sí se restringen en todos los pacientes hemato-oncológicos porque tienen conservantes, nitritos y nitratos que pueden favorecer el desarrollo del cáncer. Entonces, carnes rojas no se restringen, embutidos sí se restringen. Tomar multivitamínicos aumenta las defensas y combate el cáncer. Digamos que a veces llegan a la consulta y entonces les recomendaron la vitamina, no sé, la vitamina B, la vitamina C, el factor de transferencia y una serie de multivitamínicos que, a decir verdad, no son necesarios. Si se logra mantener la alimentación cumpliendo las características que hablábamos al principio, de que sea completa, suficiente, adecuada y equilibrada, desde la alimentación natural se logra el cubrimiento de requerimientos de energía, macro y micronutrientes para y pues no sería necesario el uso de los multivitamínicos. Siempre se va a propender por la alimentación natural. Entonces, a no ser que sea una indicación médica o indicación de nutricionista, principalmente alimentación natural, y no invertir el dinero en este tipo de vitaminas o de productos, sino pues preferiblemente en comida o en alimentos naturales. Tomar sangre de chulo me sirve para aumentar las defensas, es otro mito que hay. No, y pues aparte, digamos que el chulo es un animal carroñero, el riesgo de infección que tiene el paciente cuando tiene las defensas tan bajitas, pues es demasiado alto, y eso no va a aumentar las defensas. No porque el chulo pueda comer de todo, va a significar que las defensas que tenga el chulo me van a pasar a mí cuando yo me tome la sangre. Entonces, eso es un mito. No lo vayan a hacer, por favor. El consumo de frutas como la guanábana o los frutos rojos aumenta las defensas. También es muy común que llegan a la consulta con este tipo de ideas. Con la guanábana, los estudios han demostrado que hay una sustancia particular, no en la guanábana, en la pulpa, sino en la semilla de la guanábana, que podría aumentar las defensas, pero no es algo significativo. Y los frutos rojos se caracterizan porque tienen un aporte de vitamina C y antioxidantes, pero no por sí solos lo van, o digamos que van a mantener los niveles de defensas en niveles óptimos. Porque yo, para mantener las defensas, no solamente necesito esa vitamina C y esos antioxidantes, sino que yo necesito que todo mi sistema inmune en términos generales esté bien, y eso lo voy a lograr a partir de una alimentación siguiendo las leyes que ya mencionamos. El jugo de mora y o remolacha con hígado crudo aumenta los glóbulos rojos y ayuda a la anemia. En este aspecto, no por la preparación en la que vayan los alimentos va a mejorar el aporte o va a mejorar el efecto que va a tener sobre el organismo. Entonces, acá lo que es, yo puedo tomarme el jugo de mora, puedo preparar una ensalada de remolacha y puedo preparar un hígado encebollado. Tengo 3 preparaciones que van a ser más agradables que un jugo con los 3 ingredientes y van a tener el mismo efecto. No van a tener un peor o digamos que un menor aporte nutricional por la forma en la que se preparen. Entonces, buscar la manera, tanto para el paciente y para el familiar,
de que esa preparación sea agradable, porque ya veíamos que presentan una cantidad de síntomas que ya de por sí hacen que la ingesta disminuya, entonces hacer como muy ameno el momento de comer para el paciente. Toda persona con diagnóstico de cáncer debe consumir un complemento nutricional para aumentar las defensas y preservar su estado nutricional. Esto es otro mito que hay. El consumo de complementos nutricionales, al igual que el de multivitamínicos, debería ir bajo prescripción de nutricionista principalmente, ni por el médico o por el oncólogo o hematólogo que los trate, sino nutricionista. No todos los pacientes con cáncer tienen una indicación para el consumo de complemento nutricional, son pacientes particulares y bajo ciertos momentos. El uso de los complementos nutricionales se utiliza de forma transitoria. El complemento nutricional no debe ser concebido como parte de la alimentación habitual, sino es un apoyo que a veces tenemos cuando el paciente está, digamos que tan malito que no puede comer, no podemos quedar debiéndole energía al cuerpo, por decirle de alguna manera, pero es bajo ciertos momentos y no una alimentación, no es alimento base de la alimentación habitual. Entonces, ¿qué se puede comer y qué no se puede comer? Sería la pregunta. Recordar, siempre vamos a propender porque la alimentación cumpla los 4 criterios: completa, equilibrada, suficiente y adecuada. En términos generales, el paciente oncológico puede comer de todo, no tiene restricción de ningún alimento. Cuando están con quimioterapia, se hace una restricción, se lleva una dieta de baja carga bacteriana. ¿A qué hace énfasis esa dieta de baja carga bacteriana? A limitar el posible riesgo de infección que se pueda generar transmitida por alimentos. Entonces se hace énfasis en la cocción de los alimentos, no pueden comer alimentos crudos, no pueden consumir alimentos en términos de cocción medio, 3/4, todas las proteínas tienen que ir muy bien cocidas. El consumo de las ensaladas se limita solamente en casa y de forma ocasional, siempre se van a preferir las verduras cocidas. Que la persona que prepare los alimentos tenga buenas prácticas de manipulación, que procure no estar enferma, evitar consumir alimentos fuera de casa, alimentos trasnochados. Son algunas de las recomendaciones que se hacen en el paciente que está con tratamiento oncológico, pero no se restringe ningún alimento. Siempre se propende porque el plato de la persona, del paciente, sea pues similar al que ven en la imagen. Importante, lavado de manos, eso sí es súper importante en el momento de preparar los alimentos, de consumir los alimentos. Lo que les decía de los métodos de cocción para las verduras, siempre se va a preferir la verdura cocida en lugar de la ensalada cruda. Que pueden consumir de forma ocasional una ensalada en la casa, está bien, pero tienen que lavar y desinfectar muy bien los vegetales que vayan a utilizar para la preparación. En el mercado venden diferentes productos para la desinfección de frutas y verduras, entonces podrían apoyarse en esos o utilizar el vinagre para desinfectarlas, también es una alternativa. Consumo variado de frutas y verduras, no limitar el consumo solamente a una fruta y solamente una verdura. Cada fruta, por el color que tenga, tiene ciertos micronutrientes y todos los micronutrientes en alguna medida son necesarios para el cuerpo, entonces que tengan un consumo variado de frutas y verduras. El uso del tapabocas. La persona que está cocinando los alimentos, la idea es que use tapabocas y pues el paciente que en la medida de las posibilidades todo el tiempo mantenga tapabocas puesto. Y los métodos de almacenamiento de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si en casa están acostumbrados a que preparan el jugo para el almuerzo y para la cena, la idea es que se prepara el jugo en la mañana y el jugo que va a estar consumiendo el paciente se separa en una botella y se mantiene refrigerado. O lo mismo pasa en el caso de que el almuerzo sea los mismos alimentos que el paciente va a consumir para la cena. Se prepara el almuerzo, se separa en un recipiente aparte y se espera que se enfríe y se va a refrigeración esos alimentos para evitar pues que el alimento vaya a estar contaminado en el momento en el que lo vaya a consumir. Tener cuidado con la información que recibimos en pues a través de diferentes medios. Estos son algunos ejemplos, entonces entramos a internet, Guanabana contra el cáncer, remedios contra el cáncer, y es mucha la información que sale sobre
principalmente con alimentos, es mucha la información que sale, pero aprender a hacer como un filtro de la información que recibimos, aprender a identificar qué es cierto, qué no es cierto y poderlo consultar siempre todo lo que sea desde la parte de alimentación con el nutricionista pues más cercano que tengan para el tratamiento. Terminamos, Daniela. Sí, Yolima. Daniela, muchísimas gracias por esa excelente presentación, por esas claras explicaciones en torno a este tema que genera tanto interés en los pacientes. Tenemos aquí algunas preguntas, Daniela. Entonces, por ejemplo, nos pregunta aquí una paciente, nos dice que ella ha subido de peso durante el tratamiento de quimioterapia, varios kilos, como casi 10 kilos, y que a pesar que trata de llevar una dieta balanceada, pues no logra bajar significativamente de peso y recuperar su peso habitual. Entonces ella pregunta que si para ella sería recomendable el ayuno intermitente. No, digamos que el ayuno intermitente es un régimen demasiado puntual, es muy estricto, entonces en los pacientes con enfermedades tan demandantes, tan catabólicas, no se recomiendan este tipo de prácticas. Sí hay que buscar, digamos que así como no se busca que el paciente pierda peso, pues tampoco se busca que el paciente tenga una ganancia excesiva. Sin embargo, algunos medicamentos que se utilizan durante la quimioterapia en el organismo tienden a causar esa ganancia de peso. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Que el paciente se ve muy expuesto a una pérdida de masa muscular si no se realiza de la manera correcta y que aparte la enfermedad que tienen es demasiado catabólica, afecta mucho ya de por sí por las alteraciones metabólicas que se generan, afecta mucho la masa muscular. Entonces sí tener un proceso acompañado por nutricionista, pero no realizar el ayuno intermitente porque es demasiado estricto, las restricciones son demasiado altas y el déficit que se genera en el paciente se estaría exponiendo a una desnutrición. Gracias, Daniela. Otra pregunta aquí está relacionada con el hígado. Los pacientes sí que preguntan por esta comida, o sea, ¿es recomendable comer hígado o no en un paciente que tiene linfoma y que está en tratamiento activo? Lo pueden consumir, sí, está basada en que la pregunta principalmente porque hay una disminución en los glóbulos rojos del paciente. El hígado tiene hierro y ese hierro, digamos que es absorbible, la capacidad de absorción que tiene ese hígado en el organismo es demasiado alta. Es una alternativa, pero la alimentación no se puede basar solamente en vísceras, digamos casi como el hígado, la pajarilla y demás, porque también nos aportan mucha grasa saturada, que en este caso tampoco es tan beneficioso. Que se consuma de forma ocasional se puede hacer, manejar como una alternativa de proteína y buscar la preparación que sea amena para el paciente. Lo que les decía, digamos un hígado encebollado, un hígado en una crema y esto lo pueden hacer, pero no mezclarlo en preparaciones fuera de lo común. Gracias. Aquí otra paciente nos dice que tiene, durante el tratamiento de quimioterapia ha sentido mucha ansiedad y tiene más hambre de lo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones puedes darles para manejar esa ansiedad? Porque pues les preocupa subir de peso y que después no logren recuperar su peso habitual. Primero, Daniela, ¿por qué se da esta sensación de hambre como excesiva? Y segundo, pues las recomendaciones para los pacientes para el manejo de esa ansiedad. Digamos que no es tan común como la pérdida de apetito, digamos que lo que más se ve es que el paciente pierda el apetito, pero en otros pacientes se genera el efecto contrario y es esa ansiedad, depende mucho del organismo, no hay una explicación metabólica digamos que lo ocasione, depende mucho del medicamento, del tratamiento que está recibiendo puntualmente el paciente y del organismo del paciente. ¿Y qué recomendaciones? Hay que saber en qué momento comer y qué comer. Es diferente, por ejemplo, yo tener hambre y comer galguerías, ponqués, galletas con crema, gaseosas, a yo tener hambre y comerme una porción de fruta. ¿Qué es lo que se busca en estos casos? Que el paciente consuma alimentos fuente de fibra. La fibra, por sus características, genera saciedad.
¿Qué son alimentos fuente de fibra? Las frutas, los frutos secos, los derivados lácteos tienen esa característica, es que generan saciedad en el paciente, que con porciones muy pequeñas o pues digamos que una porción promedio pueden hacer sentir al paciente lleno para evitar que esté comiendo. Otra cosa, por más de que entiendo lo del tema de la ansiedad, puede pasar, pero tenemos que ser conscientes. ¿Estoy comiendo porque de verdad tengo hambre o estoy comiendo porque fui a la cocina y dije qué tengo para comer? Entonces, ser muy consciente de esos periodos de saciedad y hambre para poder generar el consumo de los alimentos. Daniela, los pacientes siempre preguntan y siempre están muy inquietos frente a aquellos medicamentos que pueden ayudarles a subir las defensas. Yo quisiera que les explicáramos, Daniela, pues que el sistema inmunológico también es un sistema complejo que no solamente se fortalece porque consumamos uno u otro medicamento, sino que depende de varias cosas también, de varios factores. ¿Qué podemos decirles a los pacientes sobre si existen o no esos medicamentos que suben las defensas, como ellos dicen, y realmente qué es lo recomendable para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Vale, en este aspecto no hay ningún medicamento que suba las defensas. Es un mito que hay. Ningún medicamento por sí solo va a lograr mantener el sistema inmune en condiciones óptimas. O alimentos. ¿Medicamento Sí, o alimento? medicamento, ningún medicamento va a Ellos, poderlo mantener. ellos preguntan qué alimento, no Ok, medicamentos, sino qué alimentos suben las defensas. ok, ningún alimento por sí solo, o sea, digamos que yo decirles coman guanábana, coman fresas, coman uvas, coman arándanos, ningún alimento por sí solo va a lograr mantener el sistema inmune. Como Yolima lo menciona, el sistema inmune es demasiado complejo y para poderlo mantener yo no solamente necesito de un nutriente, sino que yo necesito de todo un pool de nutrientes. Yo necesito vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, necesito macronutrientes, energía, proteína, carbohidratos, grasas. Entonces, para yo poder mantener el sistema inmune, yo tengo que consumir alimentos de todos los grupos en cantidades puntuales, en cantidades específicas, para poder tener un buen aporte de todos los nutrientes, porque si yo solamente tengo un nutriente, pues yo no le estoy dando todo lo que el sistema necesita para poderse mantener en condiciones óptimas. Entonces, no atribuirle un único beneficio a un alimento. Ningún alimento por sí solo les va a ayudar a mantener el sistema inmune en las condiciones que requieren para el tratamiento. Muy importante eso, Daniela. Espero que a los pacientes les haya quedado muy claro esto. También nos preguntan acá que si existe algún alimento que ayude a elevar las plaquetas. El tema pasa lo mismo con, digamos que el sistema inmune y el tema, todo el tema de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, se ven afectados. Primero, pues porque la quimioterapia afecta a esas células que se replican demasiado rápido, pero yo no voy a poder mantener esas plaquetas, esos glóbulos rojos en niveles óptimos a expensas de un solo alimento. Que todo lo que son glóbulos rojos, plaquetas, me van a ayudar alimentos fuente de hierro, eso es cierto, pero no es el único nutriente que se va a encargar de eso. Entonces, volver a lo mismo, no puedo atribuir un único beneficio a un alimento, sino que es el conjunto de la alimentación como tal, alimentación natural, lo que va a permitir al paciente tener esos niveles óptimos. De acuerdo. Vamos con las dos últimas preguntas. Daniela, aquí nos dicen que si los jugos verdes son recomendables. Yo personalmente no los recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando se prepara un jugo, se le está quitando lo principal al alimento. ¿Qué se le está retirando? Se le está retirando la fibra, que es lo que yo busco principalmente de frutas y verduras. Y aparte también algunas vitaminas y algunos minerales se ven afectados por ese procesamiento que se da en la licuadora. Y no por consumir las frutas o las verduras en jugo va a mejorar las características nutricionales del alimento. Entonces, lo que son frutas y lo que son verduras, siempre se recomienda favorecer el consumo en porciones enteras. ¿Que pueden tomar jugo? Sí, es cierto, porque pues estamos acostumbrados a la sobremesa del almuerzo, a la sobremesa de la cena o como bebida en tiempos intermedios, pero no por aumentar la característica nutricional del alimento que se utilizó para la preparación.
Gracias, Daniela. Estamos aquí con la última pregunta. Carolina Vázquez nos dice, ella está en remisión por un linfoma y ella hace una pregunta muy importante que me parece que con esa pregunta podemos cerrar, Daniela, porque esta pregunta la hacen de manera frecuente los pacientes con cáncer. Y es que les dicen que deben eliminar de su dieta los lácteos, las carnes rojas y el azúcar, que porque estas tres cosas alimentan las células cancerígenas. Entonces, quisiera que nos comentaras realmente qué tan cierto es esto y si realmente es conveniente que un paciente restrinja de su dieta estos tres grupos de alimentos tan importantes. Sí, demasiado importante la pregunta, es muy común, siempre llegan a la consulta con lo mismo que el médico les dijo, la familia les dijo, leyeron en internet. No hay relación, no hay relación entre el consumo de estos tres alimentos con algún tipo de cáncer. La mayor relación se da en cuanto, pues digamos que el grupo de las carnes, con los embutidos principalmente, pero con un cáncer totalmente diferente al linfoma, con un cáncer colorectal. No se debe restringir ni los lácteos, ni las carnes rojas, ni el azúcar en el paciente con linfoma. El cáncer, digamos que las células cancerígenas se alimentan de glucosa y la glucosa, nosotros tenemos glucosa en nuestro organismo pues de forma innata. Entonces nosotros dejar de consumir el alimento no va a detener el crecimiento o el curso de la enfermedad, no va a dejar de crecer la célula cancerígena o de replicarse por yo dejar de tomar leche o por yo dejar de comer carne o por dejar de comer azúcar. Con el azúcar algo particular, por hábito saludable, sí es cierto, bajo en azúcar, pero tener claro que es por hábito saludable, por recomendación, más no porque genere un crecimiento de la célula cancerígena o porque vaya a aumentar el número de células que tiene el paciente. Lo único que va a poder detener el curso de la enfermedad es el tratamiento oncológico que defina pues, el médico, quimioterapia o radioterapia, lo único que lo va a poder detener, pero ningún alimento se relaciona con mayor prevalencia de ningún tipo de cáncer. Entonces no se restringe ni lácteos, ni carnes, ni azúcar en el paciente porque no está relacionado. El tumor o la célula no se alimenta de lo que yo como, se alimenta de glucosa y yo tengo glucosa de forma innata en mi organismo. Entonces no es válido realizar ese tipo de restricciones alimentarias. Gracias, Daniela, muy amable por tus explicaciones, por habernos acompañado hoy en esta transmisión en vivo para conmemorar el Día Mundial del Linfoma. Creo que los pacientes han podido recibir estas explicaciones, han podido hacer sus preguntas y nos satisface mucho haber podido traerles este tema que para ellos siempre será de gran interés. Daniela, muchísimas gracias. Yo tal vez cerraría con esta gran conclusión a los pacientes, decirles que cuando estamos en un tratamiento de cáncer no es el momento más indicado para hacer esas dietas restrictivas que tanto nos dicen, que nos dice el vecino, que nos dice la suegra, que nos dice la amiga. No, yo pienso que no es tan conveniente que escuchemos todos esos consejos porque pueda que vengan con la mejor intención, pero no siempre lo que más les conviene a ustedes como pacientes oncológicos. Cuando se está en un tratamiento de quimioterapia, al contrario, el paciente necesita estar fortalecido, bien nutrido, bien alimentado, así que debe incluir todos los grupos de alimentos de manera muy balanceada, como bien lo decía Daniela. Y siempre que tengan dudas, preferiblemente asesorarse de un profesional en nutrición para que de repente no cometan de pronto errores en hacer estos cambios drásticos en su dieta. Daniela, muchísimas gracias, que tenga un feliz resto de tarde. Gracias, Yolima, por la invitación, que estés bien. Bueno, muy amable. Hasta luego. Entonces a continuar.